Vale. El día de hoy vamos a hablar acerca de los analgésicos opioides. Aquí tiene mi nombre, mi correo electrónico, por si cuando ustedes ya estén leyendo su libro de texto y tienen alguna consulta, pues me pueden escribir por si algo se les ofrece ahí. Con respecto a los objetivos o los conocimientos que vamos a adquirir para esta clase, pues vamos a revisar el sistema opioide endógeno y los receptores. Vamos a describir la farmacocinética de los analgésicos opioides y sus acciones farmacológicas. Reconocer los prototipos de los grupos de acción potente, débil o mixta. Vamos a identificar las reacciones adversas e interacciones de los opioides. Mencionar los fármacos antagonistas de los opioides, revisar las indicaciones, administración, efectos adversos, interacciones, consideraciones de enfermería de los analgésicos opioides más utilizados. Vaya, primero necesito que hablemos un poquito al respecto del síntoma principal para que nosotros vamos a utilizar este medicamento o esta familia de medicamentos. Es más que todo el dolor. O sea, ustedes imagínense, ¿verdad? Una persona cuando siente dolor, digamos que pierde muchas de sus capacidades. Con eso no quiero decir de que la persona no pueda hacer cosas porque se le imposibilitan, porque ha perdido el tono de sus brazos, de sus piernas o alguna capacidad cerebral, sino que simplemente pónganse a pensar ustedes, una persona cuando siente dolor es incapaz de concentrarse de una manera normal, de actuar tranquilamente. Puede que se encierre en sí misma, que se enoje con los demás, simplemente porque tiene dolor. Puede ser desde un dolor de cabeza, un dolor de muelas. Ahora imagínense algo más profundo. Por ejemplo, las personas que sufren de dolores articulares a nivel de la columna vertebral porque han tenido algún inconveniente o aplazamiento de discos o cosas por el estilo, por supuesto que van a necesitar un nivel de analgésicos que les cubra todo ese dolor que es mucho más potente, que comúnmente no va a ceder a medicamentos tal vez como los antiinflamatorios no esteroideos, ¿verdad? Y por eso pues se necesita. También imagínense cuando estamos nosotros hablando de personas que han sufrido un proceso operatorio y que han terminado con heridas abiertas, que tienen que estar durante meses recibiendo, digamos, tratamientos de limpieza, entre otras cosas, ¿verdad? Porque a veces las heridas pueden infectarse de una manera bastante fuerte. Entonces, también se van a utilizar para ese tipo de momentos. Entonces, en eso es que quiero que se ubiquen ahorita que cuando nosotros hablamos de opioides nos referimos a un dolor que es muy intenso. Cuando ustedes ya estén, digamos, más relacionados con el área hospitalaria, el área clínica, se van a dar cuenta de que a veces se utiliza cierta escala de dolor como para tratar de cuantificarlo, es decir, ponerle un número para que nosotros lo podamos comprender. Si le decimos a un paciente, si a usted le duele, imagínense que uno es lo que menos le duele, casi no le duele, no le duele nada. Y el 10 es lo máximo que usted puede sentir de dolor, que usted no aguanta más el dolor, ¿cuánto le duele? Hay algunos pacientes que les pueden decir, me duele 8, ¿verdad? Me duele 9, y eso ya es de identificarse como un dolor bastante severo. Y otros que le pueden llegar a decir, uff, no, a mí me duele un 13, un 14, otros un 20, ¿verdad? O infinito, así ya llegamos a la exageración. Pero para que se den cuenta, pues, que el dolor que vamos a tratar ahorita es ese tipo de dolor. Entonces, veamos lo que nos menciona la literatura. El dolor se define como una sensación desagradable. Por supuesto, a nadie le gusta sentir dolor, ¿verdad? Que puede ser agudo o crónico. Esto es en relación al tiempo que va a llevar ese dolor presente en el cuerpo del ser humano. Si es agudo, significa que tiene un inicio reciente, y si es crónico, pues que ya lleva prácticamente toda una vida con ese dolor. Que es en el caso que les mencionaba, que hay pacientes que tienen que vivir con dolor que está más relacionado a las articulaciones. Esto debido a complejos procesos bioquímicos que tienen lugar en el sistema nervioso central y periférico, por supuesto. El dolor es algo subjetivo y el médico ha de confiar en la percepción del paciente. Vaya, porque lo que les mencionaba ahorita de la escala del dolor, si se fijan, nosotros no tenemos como una forma de registrar el dolor dentro de una máquina, como cuando nosotros tomamos la presión arterial o utilizamos nuestro estetoscopio para poder escuchar los latidos del corazón o el termómetro para medir la temperatura, sino que ahí simplemente nos lo está diciendo y nosotros tenemos que confiar en eso.
Pero también hay que tener en cuenta algo. Hay algunos pacientes que van a tener un umbral del dolor mucho más bajo que otros. Y eso también es de consideración. Veamos. El médico debe confiar en la percepción del paciente y su descripción de dicho dolor. El alivio depende del tipo de dolor que se experimenta y por supuesto del el fármaco con el que lo vamos a estar tratando. Los opioides suelen ser fármacos de elección para el dolor intenso o maligno, como mencionábamos. Y cuando hablamos de maligno, también podemos agregar acá otras patologías que causan mucho dolor, como el cáncer. Imagínense pacientes que tengan que estar lidiando con una presencia de una masa que está invadiendo espacio dentro de su cuerpo. Por supuesto que le va a doler. ¿Por qué? Porque puede generar inflamación, entre otras cosas. Los opioides son compuestos naturales o sintéticos que producen efectos similares a la morfina. Ya vamos a ver cuáles son estos efectos. Pero ante todo, veamos que va a disminuir el dolor y puede que mejore el estado de ánimo también de los pacientes. Pero tenemos nosotros que, hablando acerca de cómo es que van a funcionar estos tipos de medicamentos, vamos a hablar acerca de los receptores con los que vamos a estar trabajando, que se llaman receptores opioides. Se van a dar cuenta de que hay diferentes tipos de receptores para los opioides y que los fármacos van a llegar a, digamos, tomar el lugar de los opioides para hacer funcionar estos receptores o detener la función de estos receptores. Cuando nosotros hablamos de un receptor, creo que ya lo han de tener claro, y que vamos a hablar acerca de una estructura que se encuentra en la membrana de la célula, que va a ser, digamos, como el que lo va a atrapar, por así decirlo. Una vez encaja el neurotransmisor con el receptor, pues digamos que se van a desencadenar todas las funciones para las que está previsto. Entonces así lo tenemos. Los opioides interactúan de forma estereoespecífica, es decir, únicamente con los receptores proteicos localizados en la membrana de ciertas células del sistema nervioso central, en las terminaciones nerviosas, como mencionábamos. ¿Y qué tipo de receptores van a ser estos? Pues lo veamos que son designados por las letras griegas que pueden ser, fíjense que la literatura menciona que se lee como mi. En otras literaturas menciona que se lee como mu. Entonces, mi o mu, pues vienen a ser sinónimos. También tenemos la K, que significa capa, y la delta, que la observamos acá. Entonces, así tal como lo hemos puesto acá, en el orden en que le hemos puesto también entre paréntesis, así se van a leer. Cada familia de receptores presenta una especificidad, perdón, diferente para los fármacos que se unen a ella. Es decir, los fármacos que se van a unir a mu o a mi se van a unir solo a ellos. Los que se van a unir a kappa, solo a kappa, y los que se van a unir a delta, solo a delta. Por eso mencionábamos que era estereoespecífico, porque aunque haya varios tipos de receptores opioides, cada uno de ellos todavía se va a diferenciar en cuál va a ser el que va a ser afectado. Entre algunos de los medicamentos, pues vemos que están divididos en grupos por familias. Tenemos los agonistas potentes. Recuerdan ustedes que un agonista iba a ser aquel fármaco que se fuera a posar sobre el receptor, quitándole, digamos, el espacio al neurotransmisor. Entonces vemos acá. Agonistas potentes, pues son el alfentanilo, fentanilo, la heroína, la hidrocodona, hidromorfona, la metadona, morfina. Todo eso me imagino que a ustedes les ha de sonar directa o indirectamente. Oxicodona, la petidina. Vamos a hablar acerca de algunos de estos ejemplos para que ustedes puedan aprender a diferenciar. No es que significa de que todos, por ser parte de una familia, van a actuar todos idénticamente, sino que puede que haya entre ellos algunas pequeñas diferencias que ya vamos a ver, más que todo a nivel clínico. Con respecto a los agonistas moderados o débiles, es decir, no son tan fuertes como estos potentes que tenemos acá, tenemos a la codeína, y es por eso de que a veces a la codeína, me imagino que ya habrán escuchado de que ella viene como combinada con otro tipo de fármacos para tratar de controlar dolores que pueden ser un poco fuertes, pero que tampoco son tan exagerados. Entonces se le puede a veces combinar con acetaminofén, o se puede combinar con diclofenac. Veamos, los agonistas y antagonistas mixtos y agonistas parciales, pues tenemos la buprenorfina, el butorfanol, la nalbufina, etcétera.
Y entre los antagonistas, pues tenemos el nalmefene, el naloxone, y otros analgésicos, pues tenemos acá el tramadol. Con respecto a los antagonistas, ¿a qué nos referimos con esto? Recordarán que son los que van a venir y actuar en contra del efecto que se estaba llevando a cabo. Entonces, nos vamos a dar cuenta que los fármacos opioides pues pueden venir y realizar algunas acciones que muy bien van a quitar el dolor al paciente, pero también pueden causar ciertos, digamos, manifestaciones clínicas que si se tarda demasiado en tomarse en cuenta y en tratarla, ¿verdad? Puede llevar al paciente a una complicación grave. Por ejemplo, vamos a ver más adelante de que los opioides pueden causar una depresión respiratoria. Esto significa de que el paciente está ahí acostado y de repente deja de respirar. Pero ¿qué pasa? Es un efecto adverso de este tipo de medicamentos. Entonces, para eso nosotros necesitamos a los antagonistas, para que vengan y corten la acción que está llevando a cabo el opioide en ese momento y el paciente pues pueda regresar a la normalidad. Entonces, fíjense aquí muy bien en la naloxona porque ya vamos a hablar de ella también. Con respecto a los agonistas potentes, pues tenemos acá uno de los ejemplos es la morfina. Esta es una de las que más nos suena. Vamos a hablar acerca de su mecanismo de acción. Vemos que la morfina actúa a nivel de los receptores kappa en las láminas 1 y 2 de las astas posteriores medulares. Recuerdan ustedes que la médula espinal pues tiene una conformación como que fuera una mariposita y tiene astas anteriores y tiene posteriores. Si no ubicamos muy bien a qué me estoy refiriendo ahorita, pues los invito a que vayan a revisar el sistema nervioso central, ¿verdad? Reduce la liberación de la sustancia P moduladora en la percepción del dolor de la médula espinal. También inhibe la liberación de muchos transmisores excitadores a partir de terminaciones nerviosas portadoras de estímulos nociceptivos. Me imagino que también cuando llevaron la parte fisiológica en su carrera, hablaron acerca del tipo de receptores que estaban relacionados con el dolor. Entonces lo pueden ver acá. Va a ayudarnos a inhibir este tipo de estímulos captados por los nociceptores. Con respecto a la morfina, ¿qué acciones puede llevar a cabo? Acá les puse una imagen acerca de una pupila que ha disminuido bastante de tamaño. A eso le vamos a conocer con el fenómeno de miosis y es una de las características que está muy relacionada con el uso de la morfina. Entonces es por eso que vamos a aprender nosotros a distinguir cuándo se ha utilizado morfina o cuándo algún otro medicamento, porque entre los opioides digamos que esa es una característica principal de ella. Y hay otro tipo de medicamentos que lo van a hacer al contrario. En vez de ser una disminución del tamaño de la pupila, la van a agrandar. Ya vamos a ver en cuál puede pasar. Pues sí, entre las acciones, por supuesto, tenemos la analgesia, es decir, vamos a disminuir ese dolor, ¿verdad? Pero también puede causarle euforia al paciente, es decir, de que su estado de ánimo se vuelva mucho más expresivo, hasta hilarante, ¿verdad? Con respecto a la respiración, ya les comentaba que puede disminuir el proceso, puede causar vómitos, estreñimiento. Quiero ver, puede causar una depresión del reflejo tussígeno. Fíjense que por eso es que algunos fármacos que están destinados a ser combinados, digamos, para formar jarabes contra la tos y tienen opioides o derivados opioides, pues para eso es que están directamente, ¿verdad? Para hacer una depresión de la tos en ese momento. Veamos, puede causar hipotensión, bradicardia, dosis elevadas. ¿Qué más? La depresión respiratoria con retención de dióxido de carbono dilata los vasos cerebrales y aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo. Por tanto, la morfina está contraindicada en general en los individuos con lesiones cerebrales graves. Fíjense que hay situaciones donde vamos a tener pacientes que han tenido un accidente, por ejemplo, automovilístico. Imaginémonos una persona de que iba en su motocicleta y de repente pues tuvo un choque y salió volando, ¿va? Es para evitar, digamos, una catástrofe, la gente utiliza su casco, pero en muchas ocasiones el impacto puede llegar a ser tan grande que el casco pues termina despedido, ¿va? Sale volando.
y las personas pues terminan impactadas contra el pavimento, entre otras cosas. Entonces, al tener ese tipo de situaciones en los pacientes, ellos pueden presentar una inflamación en las membranas del cerebro o en el propio tejido cerebral. Entonces, si nosotros utilizáramos morfina en ese momento, digamos que no sería lo más adecuado. Y es precisamente por lo que nos está comentando, ¿verdad? Que está contraindicada en general en los individuos con lesiones cerebrales que sean muy graves, por la dilatación de los vasos sanguíneos. Tenemos otros usos terapéuticos, pues ya lo hablamos, analgesia en el tratamiento de la diarrea, vemos que va a haber una disminución de la motilidad intestinal. Por eso también recordaban que en la lámina anterior veíamos que había por acá el estreñimiento. ¿Por qué? Porque al causar una disminución de la motilidad intestinal, no vamos a tener nosotros el proceso normal, ¿verdad? De la defecación. Tenemos alivio de la tos con la disminución del reflejo de oxígeno y tratamiento de edema agudo de pulmón por la vasodilatación que va a haber. Con respecto a la farmacocinética, pues miremos, recordarán ustedes los diferentes pasos que va a pasar el medicamento una vez ha sido ingerido. Tenemos en la administración, pues una absorción vía oral pues va a ser lenta y errática, por eso casi no se utiliza. Además que tendría que pasar por un primer paso hepático. ¿Y eso qué significaría? De que a nivel de hígado habría una depuración muy grande. Y ya en sangre tendríamos pues prácticamente una concentración súper bajísima de medicamento. Veamos, por eso tenemos una administración en preparados de liberación prolongada. Con respecto a la distribución, penetra rápidamente en todos los tejidos corporales y fetales. Vemos entonces que aquí, pues prácticamente si la madre lo utiliza, el bebé también va a sufrir este tipo de daños. En relación, no de daños, sino de efectos. Vemos que es menos lipofílico que los opioides comunes, es decir, que poco atraviesa la barrera hematoencefálica. Es decir, nosotros podemos administrarlo, no va a pasar directamente la barrera, sino que poco, pero siempre recordando lo que decíamos acerca de la dilatación de los vasos cerebrales. Entonces hay que tener cuidado con esto. Podemos utilizarlo, pero no en pacientes que tengan daño cerebral. Con respecto al destino, es decir, para dónde es que va a ir, vemos que el metabolismo se va a dar conjugado con el ácido glucurónico y que se excreta en la orina y en la bilis. La duración de la acción es alrededor de 4 a 6 horas vía sistémica y en las personas que sean primerizas utilizándolo. La edad del paciente puede influir en la respuesta a la morfina. Con respecto a el tiempo, recuerden ustedes que mientras más se va utilizando la dosis repetidamente en un paciente, puede comenzar a crear un fenómeno que se conoce como tolerancia. Es decir, que la dosis que se utilizaba en un primer momento ya no le va a hacer el mismo efecto y vamos a tener que aumentar y aumentar. Eso es a lo que se refiere esto al hablar de primerizos. O que también, ¿verdad? Hay algunos pacientes que dependiendo si tienen otra patología extra, como ya los adultos mayores, puede que tengan un déficit en el momento de hacer el metabolismo de ese tipo de medicamentos. Por eso es que es tan necesario que estemos cuidando acerca de cuál es la dosis que más le conviene o cuál es el medicamento que más le conviene. Tenemos otro ejemplo que es la petidina. Vemos, es un opioide sintético sin relación estructural con la morfina. Se utiliza para el dolor agudo. Es decir, este va más que todo al dolor de aparición reciente, que puede ser por un paciente que haya sido operado o que recientemente haya sido diagnosticado con alguna enfermedad que esté relacionada con un dolor fuerte, pero de inicio reciente. Mecanismo de acción. La petidina se une a los receptores opioides, particularmente a los de tipo mu, pero también a los tipo kappa. Entonces vemos acá que aquí puede seleccionar a cualquiera de los dos. Con respecto a las acciones, al igual que la morfina, la petidina dilata los vasos cerebrales. Ojo, vemos de que ya van dos que nos van a dilatar los vasos cerebrales. Por eso también con la petidina hay que tener cuidado. Aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo y contrae el músculo liso. Esto último en menor grado que la morfina nos menciona. La petidina no origina pupilas puntiformes, perdón. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan que les decía que la morfina, al tener nosotros, le voy a poner la imagen. Uy, ya me fui bien atrás. Vaya.
Lo que mencionábamos acerca de la miosis, esto no lo vamos a tener en la petidina. Entonces, por ejemplo, hay pacientes que como ellos mismos tienen que estarse administrando el medicamento o tienen un enfermero particular que les está administrando el medicamento y el medicamento lo tienen en casa, puede que llegue un momento que estos pacientes pasen por un cuadro depresivo y lamentablemente pues piensen de que la mejor forma de salir de su situación es atentando contra su vida o cosas por el estilo. Entonces puede que ellos vengan y decidan, digamos, ponerse una dosis más elevada del medicamento al punto de llegar a intoxicarse. Cuando nosotros recibimos ese tipo de pacientes en la emergencia, podemos ver, ¿verdad?, de que si es una intoxicación por morfina, al abrirle el ojito a nuestro paciente vamos a ver la pupila puntiforme. Pero si nosotros abrimos la pupila de nuestro paciente y no está puntiforme, ¿qué significa? Que la intoxicación no fue por morfina, sino que otro tipo de medicamento que en su cometido puede ser la petidina. Vemos cómo aprendemos a hacer nosotros la diferenciación, simplemente con conocer cuáles son los efectos que van a dar los fármacos. Entre los usos terapéuticos, pues tenemos la petidina, produce analgesia en cualquier tipo de dolor intenso. A diferencia de la morfina, la petidina no es clínicamente útil para el tratamiento de la diarrea o la tos, es decir, ella no va a tener una acción a nivel del intestino que haga que disminuya la motilidad intestinal o que disminuya el reflejo de oxígeno. Con respecto a la farmacocinética, la petidina se absorbe bien en el aparato digestivo y es útil cuando necesita un analgésico potente por vía oral. Vemos que aquí, al contrario también de la morfina, la petidina sí puede ser utilizada por vía oral, aunque suele administrarse por vía parenteral, pero vemos que también tenemos esa opción. La duración de su acción va de 2 a 4 horas y es más breve que la morfina. Con respecto a los efectos adversos, las dosis elevadas o repetidas de petidina pueden causar ansiedad, temblores, sacudidas musculares y raras veces convulsiones por acumulación de un metabolito tóxico. Esto es más que todo cuando tenemos pacientes que tienen problema en el momento de la metabolización. Tenemos otro medicamento, opioide también, que es la metadona. La metadona es un opioide sintético de potencia aproximadamente igual a la de la morfina. Vemos que es potente entonces, aunque induce una euforia menor y su acción es algo más prolongada. Vemos entonces que la metadona tiene eso en su favor. No va a poner al paciente, digamos, tan eufórico y no va a tener que estarlo tomando tan repetidamente. Entonces, resulta eficaz administrarlo por vía oral. En su mecanismo de acción, ¿qué es lo que tenemos? Las acciones de la metadona están mediadas por los receptores mu. Además, la metadona es un antagonista del receptor N-metil-D-aspartato o NMDA, por lo que resulta útil en el tratamiento del dolor neurógeno. Recuerden, o quizás este receptor no lo habían escuchado antes, pero lo tenemos nosotros a nivel neuronal. Entonces, por supuesto, si también va a estar antagonizando al receptor, vamos a ver nosotros que va a haber una disminución del traspaso del potencial de acción a nivel neurogénico. Es decir, vamos a disminuir el dolor que tenga que ser transportado también por ese tipo de transporte. Con respecto a las acciones, vemos la actividad analgésica de la metadona es equivalente a la de la morfina, pero se absorbe bien por vía oral. Entonces prácticamente es lo mismo, solo que mejor va. Usos terapéuticos. La metadona se usa como analgésico y en la abstinencia controlada de los toxicómanos, dependientes de la heroína o de la morfina. Vemos entonces que la metadona vamos a poder nosotros hacer como el traspaso o el traslape, ¿verdad? Por un lado, cuando los pacientes son adictos a la heroína, por supuesto que no se le puede quitar, digamos, la medicación estimulante de un momento a otro, porque van a volverse locos con los efectos que les va a dar el síndrome de abstinencia. Siempre, digamos, se les da un medicamento con el que poder, digamos, suministrar, pero poco a poco, poco a poco, la dosis hasta irla quitando, ¿verdad? Para poder sacarlos de esa situación. Entonces, el elegido para ese caso es la metadona. Con respecto a la farmacocinética, vemos que se absorbe fácilmente tras la administración oral. Se acumula en los tejidos donde permanece unida a las proteínas, de las que se libera lentamente. Vemos que el efecto analgésico puede durar hasta 8 horas. Y ya veíamos que la morfina pues iba a ir hasta alrededor de las 6.
y que la petidina pues iba a estar todavía más pequeño. Entonces la metadona digamos que es bastante interesante porque tiene larga duración, tiene unos efectos adversos más reducidos, puede administrarse por vía oral, es muy bonita. Con respecto a los efectos adversos, pues la metadona es muy lipofílica, es decir, va a quedar en el colesterol, ay, ¿cómo es que se llama esto? Bueno, en los lípidos, lo cual causa su acumulación en los tejidos adiposos. Eso, aquí está la misma palabra, ¿va? La lenta liberación de estos tejidos adiposos hace que la semivida varíe entre 12 y 40 horas y puede causar toxicidad. Vean que esto también es muy interesante. Hay algunos fármacos que, por supuesto, ¿verdad? Se pueden quedar, digamos, atascados el tejido adiposo y, por supuesto, puede tardar en estarse eliminando. Entonces, por eso menciona este tipo de efectos secundarios que también hay que tener en cuenta. Vemos entonces los efectos adversos de uso de los opioides, así como de una manera bien general. Pueden causar hipotensión, pueden causar disforia, ansiedad, depresión o inquietud. Vemos al paciente que está, digamos, no actuando de una manera normal, puede presentarse muy nervioso. O por el contrario, puede inducir a la sedación, ¿verdad? Constipación o estreñimiento. Puede tener el paciente retención urinaria o tener náuseas. Vemos que puede potenciar la adicción precisamente porque saben que este tipo de fármacos van a estar relacionados a esto. Aunque hay algunos que se van a utilizar precisamente cuando el paciente tenga que dejar una droga que sea como mucho más potente, como mencionábamos en el caso de la metadona. Y pues, por supuesto que también puede causar depresión respiratoria, lo que mencionábamos al respecto de la morfina. Entonces, cuidado con esto, ¿verdad? Hay que observar mucho a nuestro paciente. Y se acuerdan que al principio de la clase les decía de que así como teníamos a los antagonistas de los receptores, íbamos a tener, perdón, a los agonistas, íbamos a tener a los antagonistas de los receptores, que iban ellos a competir por el lugar para deshacernos de todos los efectos que habían tenido los fármacos en ese momento y que especialmente lo necesitábamos nosotros para controlar los efectos de la morfina porque podía causar una depresión respiratoria que pudiera llegar a cobrar la vida del paciente, ¿verdad? Entonces veamos cómo funcionan. Los antagonistas de los opioides se unen con alta afinidad a los receptores opioides, pero no activan la respuesta mediada por estos, precisamente porque son antagonistas. La administración de antagonistas de opioides no causa efectos profundos en los individuos normales, pero en los pacientes con dependencia de opioides contrarresta rápidamente el efecto de los agonistas, como la heroína, precipita los síntomas de abstinencia de opiáceos. Entonces, ven, pues prácticamente lo vamos a necesitar cuando tengamos un efecto muy característico del tipo de medicamentos llamados opioides. Por ejemplo, tenemos acá la naloxona. Se utiliza para revertir o contrarrestar el coma y la depresión respiratoria producidos por la sobredosis de opioides. Lo que les decía al principio, que el paciente puede estar acostado, puede estar ahí dormido, dejar de respirar. Pero por supuesto, de que si es un paciente que está internado y está siendo tratado con opioides, él va a estar siendo monitorizado. Nosotros podemos estar checando sus signos vitales cada media hora, cada 15 minutos, dependiendo, o alguien que esté completamente al lado del paciente observándolo, porque sabemos que en las primeras administraciones puede ocurrir este tipo de cosas. Entonces se tiene a la mano, pues ahí e incluso en el carrito de la enfermera, eh, la naloxona para nosotros poder contrarrestar inmediatamente. Vemos que el plazo de 30 segundos basta solamente para que la inyección intravenosa de naloxona haga desaparecer la depresión respiratoria que va a ser inducida por la morfina. Tiene una semivida entre 60 a 100 minutos. Imagínense, entonces podemos nosotros estar tranquilos una hora, hora y media, porque sabemos nosotros que no va a volver a suceder. No produce efectos farmacológicos en los individuos normales, pero precipita los síntomas de abstinencia en los consumidores que abusan de los opioides. Entonces, puede que nos salve en ese momento, pero que la repercusión que va a tener es que va a, digamos, a maximizar los efectos relacionados con la abstinencia.
Y tenemos acá, con respecto a la abstinencia por opiáceos que podemos tener, vemos que hay diferentes fases y cada una va a tener un término en relación a horas o días. Podemos observar que para la fase uno pues puede durar hasta 8 horas. Vemos que el paciente puede entrar con ansiedad y una ansia por consumir la droga. Saben pues precisamente que el cuerpo le va a comenzar a reclamar esa necesidad pues de suplir ese medicamento que lo había estado consumiendo durante eh, largos periodos. Tenemos en la fase 2 puede durar entre 8 a 24 horas. Vamos a ver que el paciente continúa con ansiedad, pero ya no puede dormir. ¿Por qué? Porque la necesidad, imagínense que para ellos esto es como tener hambre. Cuando nosotros tenemos hambre, pero un hambre que, puchica, no hemos desayunado. Se llegó la hora del almuerzo, pero no tuvimos chance de comer. Y de repente son las 2 de la tarde y nosotros estamos que no aguantamos. Entonces lo mismo sucede en el momento de la abstinencia, pero por la necesidad de consumir la droga. Entonces, por supuesto, el paciente no va a comer, no va a dormir por estar pensando en eso. Vemos que va a tener trastornos digestivos, puede tener rinorrea, puede tener midriasis, porque recordamos que en el caso de estos fármacos, cuando nosotros los estemos utilizando, pueden generar un síndrome colinérgico. Entonces, por eso es que vamos a tener ese tipo de cosas. Pacientes que pueden presentar sudoración. Ya para la fase 3 tenemos hasta 3 días de que el paciente está sufriendo con esto. El paciente va a estar taquicárdico, es decir, esa ansiedad pues subió, ¿verdad? Despertó el sistema nervioso simpático y comenzó el corazón a bombear. Náuseas y vómitos, un aumento de la presión arterial o hipertensión, diarrea, puede tener el paciente fiebre por la acomodación, puede tener escalofríos, por supuesto, temblores, el paciente puede convulsionar y puede tener espasmos musculares. Y aquí hay algunas preguntas. Vaya, fíjense que con respecto a lo que acabamos de hablar, en el libro de texto de Harvey aparece, digamos, como un pequeño repaso que me gustaría que intentáramos resolver simplemente con lo que acabamos de mencionar dentro de la clase para ver qué tanto, digamos, nos ha quedado en la retentiva. Si no logramos acertar en ninguna, no se preocupen, pero lo que quiero es que por lo menos tratemos de identificar qué puede ser. Igual en la presentación vienen las respuestas para que no se queden con la duda. ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctora. Ok, démosle pues. Nos dice el caso. Elija la mejor respuesta. Un hombre joven llega al servicio de urgencias en estado inconsciente, con miosis, es decir, las pupilas están en puntito, y depresión respiratoria. ¿Se acuerdan que había un medicamento que causaba esto? Se observan pinchazos de aguja en las piernas. Después de administrarle la naltrexona, el paciente despierta. Este agente fue eficaz. ¿Por qué? Literal A. El paciente sufría una sobredosis de una benzodiazepina. Literal B. La naltrexona antagoniza los opiáceos a nivel del receptor. Literal C. La naltrexona es un estimulante del sistema nervioso central. Literal D. La naltrexona se une al opioide y lo inactiva. Literal E. El paciente sufrió una sobredosis de petidina. ¿Qué piensan? ¿Cuál será, según lo que acabamos de hablar acerca de los antagonistas? Vimos acerca de la naloxona, pero vimos que también está la naltrexona como parte de los antagonistas. Fíjese que yo tengo yo creería que es la D, La D, la naltrexona se une al opioide y lo inactiva. porque es antagonista. Ok, Contrarresta lo que hizo. pero ¿a quién va a contrarrestar? ¿Al opioide en sí? ¿O va a ir a buscar al receptor para unirse a él y antagonizar? Sería receptor. Sería la respuesta sería la B porque inactivaría los receptores del opioide, ¿no? Ok, veamos cuál es la respuesta correcta. La respuesta correcta es efectivamente el literal B. Vemos, los datos indican que el paciente sufre una sobredosis de un opioide, por ejemplo, la heroína en este caso.
porque vimos que tenía pinchazos en las piernas. La naltrexona antagoniza el opioide, desplazándolo del receptor. Perfecta la respuesta que me dieron. Veamos ahora este otro. Una mujer adicta a la heroína se ha incorporado a un programa de rehabilitación en el que debe recibir metadona. La metadona es eficaz en esta situación. ¿Por qué? Literal A. Es un antagonista de los receptores de morfina. Literal B. Tiene una actividad analgésica menos potente que la heroína. Literal C. La duración de su acción es más prolongada que la heroína. Por lo tanto, los síntomas de abstinencia son más leves que en esta. Literal D. No causa estreñimiento. Literal E. No es adictiva. ¿Qué opinan? Yo creería que es la B, no la B, porque la acción es, dice que su acción es más prolongada que la heroína, por lo tanto los síntomas de abstinencia son leves en esta. O sea, es como lo que usted nos explicaba, que se tienen que ir, no puede quitarle de una sola vez la sustancia a la que era adictiva por los síntomas de la abstinencia, entonces tiene que irse modulando. Así que yo creería que es la C. La C. La duración de su acción es más prolongada que la heroína. Por lo tanto, los síntomas de abstinencia son más leves que en esta. Fíjate que podría ser. Digamos que ahorita es la C. Ya vamos a ver cuál es la verdadera, si es esa. ¿Alguien más? Si no, nos quedamos con lo que mencionas porque te has explicado bastante bien. Vamos, pues, ¿cuál Creo es? que la C también. ¿Cómo dices? La C quizás también. La C también. Ok. Y nos dice la respuesta correcta es la C. ¡Ay, qué bárbaras! Nos dice, la metadona se utiliza en los programas de rehabilitación como sustituto de la heroína. Su acción euforizante y analgésica es similar en ambas. La metadona es activa por vía oral y puede controlarse fácilmente. Lo más importante es la larga duración de su acción y la levedad de la abstinencia, mucho mejor que con la heroína. La metadona es un opioide sintético eficaz por vía oral que actúa a nivel del receptor mu. Su actividad analgésica es igual a la de la morfina y similar a la de la heroína. No causa estreñimiento y puede ser adictiva. Genial, lo felicito y la felicito. Veamos si nos alcanza el tiempo para la última, porque creo que son 3. Ahí está. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la morfina es correcta? Número 1. Se utiliza terapéuticamente para aliviar el dolor causado por los traumatismos craneales graves. Literal B. Sus síntomas de abstinencia pueden aliviarse con naloxona. Literal C. Causa diarrea. Literal D. Es más eficaz por vía oral. Literal E. Penetra rápidamente en todos los tejidos corporales, incluidos los fetales. ¿Qué piensan? Que sería la A, porque se utiliza terapéuticamente para aliviar dolores bastante más fuertes, ¿no? Que no se pueden aliviar con un analgésico común. Pero recuerda lo que decíamos acerca de los traumatismos craneales, que iba a generar una vasodilatación de los vasos craneales y que por ende no podíamos utilizar en traumatismos. Así que te invito a que analices las otras. Veamos acá en el chat, me dicen, es la E, me dicen, veamos qué dice. Penetra rápidamente en todos los tejidos corporales, incluidos los fetales. ¿Ok? Vaya, entonces les decía de que la A sí no creo que salga por lo que hablamos acerca de la vasodilatación, pero en la E es posible. Veamos qué nos dice. La respuesta correcta es el literal E. La morfina aumenta la presión del líquido cefalorraquídeo por dilatación de los vasos cerebrales y está contraindicada en los casos de traumatismos cerebrales graves. La naloxona es un opioide antagonista y puede precipitar los síntomas de abstinencia en los individuos adictos a la morfina. La morfina se administra por vía parenteral, pues su absorción digestiva no es fiable y provoca estreñimiento. ¿Ok? Entonces, lo felicito, la felicito. Dieron unas respuestas que estaban correctas.
en su gran mayoría, y entre todos pues lograron contestar todo el cuestionario. Eran 3 preguntas que, como les digo, sacadas de su libro de texto. Así que cuando repasen pues se van a dar cuenta de que hay varias más para que puedan ustedes analizar los casos. Veamos, me dice, así que sean los parciales. Pues sí, no les niego que es posible que saque alguna pregunta de los libros ahí, de los cuestionarios de los libros. Va, entonces nos quedaríamos hasta aquí, a menos que haya más preguntitas, o si no, nos vemos. Doctora, ¿y usted saca las preguntas directamente del libro? O sea, no de las clases o de la clase y libro. Vas. Ambas. Ujú. Aunque sí, yo les recomiendo que si son de mis clases, estudien bien mis clases y luego también el libro. Porque sí, o sea, de ambas. Porque prácticamente la clase está basada en el libro. Ok, bueno, entonces creo que nos quedamos hasta aquí. Estoy viendo que ahí están apuntando otra vez sus carnets. Pero igual, si cierro la clase, ya no van a meterlo. Ahorita no los metan. De todas maneras, entraron todos, no hay problema. Ok, cuídense mucho, tomen agua y abríense porque parece que viene fea la tormenta. Chaito. Gracias, Doc. Adiós. Adiós.